Muchas gracias a la doctora Davanche, siempre un gusto escuchar sus presentaciones. Quería partir agradeciendo esta invitación a Francisca Crispi y la verdad que es una tremenda oportunidad poder tener aquí el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, la UNICEF, la Defensoría de la Niñez y en el fondo como pediatra poder juntar al mundo, ¿no es cierto?, de los profesores, de los médicos y el profesionales de salud en general y los niños, creo que es mejor para poder abordar este tema. Además, siendo hermano, teniendo muchos primos y una suegra profesora, es aún una motivación mayor. Quiero partir la presentación sobre el COVID, ahora enfocándolo a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Vamos a tener después la oportunidad en otro de los módulos de enfocarlo más al proceso propiamente tal del colegio y todo eso. Aquí nos vamos a enfocar en el COVID, en niños, niñas. Pero ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo de los niños y el COVID? Lo primero es saber más o menos cuántos niños se infectan. Y la verdad es que si uno ve los datos, esto es una publicación que muestra datos de muchos países del mundo, aproximadamente el 10% de los totales de casos reportados de COVID corresponden, en esta publicación, en menores de 20 años, corresponden a esta población de niños, si es que los incluimos hasta los 20 años, más o menos el 10%. Ahora, si vamos a los datos nacionales, como para tener una foto general, hasta el 3 de enero, estos son datos oficiales del Ministerio de Salud, teníamos más de 70.000 casos en donde se había detectado el SARS-CoV-2. No necesariamente son todos casos enfermos, porque pueden haber algunos en que se detectó y estaba asintomático. Y eso corresponde, vean ustedes, al 11% a esa misma fecha del total de casos nacionales. Y con una mediana de edad, o sea, la mayoría, el promedio, la mediana, que apareció el promedio, ¿no es cierto?, 11 años. Esa sería la edad, y como ustedes ven aquí en el gráfico de torta, un poquito más de la mitad de los niños en los cuales se detecta la infección de SARS-CoV-2 corresponden más bien a niños más grandecitos, de 11 a 18 años, que están en el rango de adolescente. ¿Qué síntomas tienen los niños? En general, la gran mayoría de los niños, eso lo hemos visto en Chile y se ha visto también con mucha evidencia a lo largo de prácticamente todos los países, es que los niños en general, si se infectan del virus, tienden a tener un cuadro más leve que es lo que presentan los adultos, y también en un porcentaje que va más o menos de un 30 a un 50% en que el cuadro puede ser completamente asintomático. En aquellos que presenten síntomas, los niños que son sintomáticos, los síntomas que presentan son similares a los que presentan los adultos. Dolor de cabeza o cefalea, tos y fiebre. Vean ustedes, uno de cada 3 niños que tiene COVID puede tener fiebre. Pero si bien son los mismos síntomas que tienen los adultos en forma más frecuente, aquí en los niños es más atenuado y con una frecuencia menor en comparación con los adultos. Y la mayoría de los niños que tienen COVID, a diferencia un poquito de lo que pasa con los adultos, que se detecta, perdón, el SARS-CoV-2, no tienen antecedentes de enfermedad crónica o son niños que previamente se consideran niños sanos. ¿Cuántos se hospitalizan? Del total de niños, un 2%, un poco más de un 2%, puede requerir hospitalización por diferentes razones. No tenemos una caracterización exacta en cuanto a las gravedades o no gravedades. O sea, al principio de la pandemia hospitalizamos muchos niños porque no sabíamos cómo se iban a comportar o cómo iban a evolucionar, y después eso puede ir cambiando porque ya se van adquiriendo más aprendizaje. Pero cifra de hospitalización, 2,5%. Y también tenemos un número que obviamente nos preocupa mucho y que tiene que ver con que también tenemos niños que han fallecido con el diagnóstico o la detección concomitante, además de su fallecimiento del virus. Hasta el reporte del 3 de enero del MinSal, eso es una cifra de 57 niños y que están ahí en la tabla, ¿no es cierto?, ciertas características. En general son niños mayores de 2 años, y en este caso sí, son muchos de los niños, la gran mayoría de los que están en esta lamentable situación de fallecido, tenían alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad relevante previamente, vale decir, era un grupo de más riesgo. La letalidad en ese sentido, si vemos el porcentaje, ¿no es cierto?, sería de un 0,08%. Afortunadamente es baja, eso está más o menos en línea con lo que se ven en la mayoría de los países más bien desarrollados. Esa es la cifra.
Pero ¿qué es lo que sabemos de cómo se comporta el virus, si lo transmiten más? Hemos escuchado a algunos decir que el virus a los niños no se infectan, que no lo transmiten, que sí, pero que es poco. Vamos a ver algunos datos que nos pueden ayudar a conocer esas preguntas. Esta es una tabla, no voy a entrar en detalle, pero vean ustedes de las diferentes hipótesis que habían respecto a por qué los niños podrían enfermarse menos, ser menos susceptibles, transmitir menos y si se infectaban, por qué hacer cuadros más leves. Que es un poquito la tendencia, ¿no es cierto?, que en general se ve efectivamente en los niños. Y es porque los niños tienen un sistema inmune que es diferente, que está acostumbrado a tener mucho contacto con muchos virus respiratorios, entre otras cosas con virus, por otros coronavirus, que podría darle algún grado de protección, tendrían menos receptores en su cuerpo, y en sus vías respiratorias y en otras partes del cuerpo, el receptor es muy importante para que el virus se agarre, se enganche a una célula y pueda entrar. Si no se engancha, no va a infectar. Si los niños tienen menos receptores, entonces podría ser de que sean menos susceptibles. Esas eran las hipótesis. Y también, bueno, que tienen menos enfermedades crónicas y otras cosas. ¿Qué es lo que se ha visto? Muy rápidamente. Una de las primeras publicaciones que apareció, y en Islandia se hizo un testeo muy masivo de la población, el 6% de todo el país, por PCR, y se vio que si se veían las detecciones del virus SARS-CoV-2 de acuerdo a las edades, en los menores, en los niños, digamos, los menores de 18 años y en especial los menores de 10 años, había una detección que era la mitad de lo que ocurría en edades mayores, tanto al buscar una población dirigida como al hacer un testeo poblacional. Eso también se ha visto en Corea del Norte, en donde, vean ustedes aquí un estudio que se hizo en niños pequeños, en donde el porcentaje de detección y la transmisión a otros niños tiende a ser más bien, a otras personas más bien tiende a ser baja, pero ya cuando los niños empiezan a ser más adolescentes, a parecerse más a los adultos, esas cifras pueden empezar a parecerse también más en la transmisión a lo que tienen los adultos. En Holanda, en los consultorios, hicieron un estudio para ver si yo me contagiaba, el que me contagió, ¿qué edad tenía? Entonces, aquí hay una línea más o menos continua, ¿no es cierto?, ascendente, lo que indica que, por ejemplo, si uno tiene 50, 55 años, lo más probable, que si ese es el infectado, que el infectante de esa persona fue alguien de la misma edad, un par, probablemente en el trabajo, ¿no es cierto?, en la casa, y ustedes ven que aquí el cuadrado que está enmarcado, que son los menores de 20 años, los más pequeños, no hay punto. Entonces uno dice, bueno, quizás ahí esto podría ser, ¿no es cierto?, alguna evidencia indirecta de que ahí podría haber menos transmisión entre esos rangos etarios, en este caso entre los niños. Y esta fue la primera publicación más importante que mostró que los niños, o no los niños solamente, sino que los menores de 10 años tenían, lo que yo les decía, una menor cantidad de receptores. El receptor para el SARS-CoV-2 se llama el receptor ACE2 o la enzima convertidora angiotensina 2. Cuando se estudiaron niños y adultos, no con COVID todavía, sino que porque tenían las muestras de una cohorte de más de 300 personas, se dieron cuenta de que la cantidad de receptores, la expresión de ese receptor, era significativamente más baja en los menores de 10 años en comparación con las edades mayores. O sea, daba la idea que los niños efectivamente tienen menos receptores, sobre todo los menores de 10 años, y que eso los haría menos susceptibles a la infección. Y además, que como sabemos, los niños son mucho menos hipertensos, diabéticos, obesos. Bueno, la obesidad es un problema grande en nuestro país, eso me equivoco al mencionarlo, pero enfermedades crónicas, las dislipidemias o las enfermedades del colesterol, estados que inflaman nuestras vías o nuestros vasos sanguíneos, en los niños es menos frecuente y eso también podría ser un factor en comparación con los adultos que es más protector. ¿Ya? Después siguieron habiendo otros estudios, estos ya fueron hechos en Estados Unidos, en donde empezó a medir la cantidad de virus, los niños se puede detectar virus y a veces se pueden detectar cantidades altas, pese a que hacen estos cuadros que en general son más atenuados o más leves que los adultos. Y aquí sí se hizo nuevamente la detección del receptor, ¿se acuerdan que les había dicho la C2? Y significativamente es menor, aquí sí ya con niños infectados, en los menores de 10 años por sobre los que tienen 10 años, o sea, tienen menos receptores. Otro punto, y que como les digo va a ser ampliado en los próximos módulos, tiene que ver con el impacto, y aquí estamos obviamente en un ambiente que es muy importante, lo que ha pasado con el cierre de los colegios en el mundo. Aproximadamente el 90%
de toda la escolaridad del planeta se vio comprometida. Ya en septiembre ustedes ven que eso estaba en cifras cercanas a la mitad, que son los gráficos que estoy mostrando, y eso, bueno, ha tendido a ir evolucionando en el tiempo de acuerdo a cómo va evolucionando también la pandemia. Nosotros pudimos hacer un estudio, este es un estudio chileno de la Universidad de Chile, como institución principal, en donde después de un brote que hubo en un colegio, que fue el que motivó el cierre después de todos los otros colegios en la comuna de Vitacura, un colegio privado, fuimos meses después a medir si es que detectábamos anticuerpos, cuántos habían tenido contacto con el virus a través de la detección de anticuerpos. Es importante mencionar que esta es la experiencia de un colegio y que no la hemos vuelto a validar en otras realidades o en otros ambientes, que también obviamente es importante. Pero ¿qué datos pudimos obtener después de estudiar más de 1.000 estudiantes y más de 235 adultos, ya fueran profesores, asistentes de la educación, etcétera, adultos que trabajaban en este colegio que tuvo el brote? Y vimos, por ejemplo, el primer resultado, que el 10% de los estudiantes, de los niños de ese colegio, tenían detección positiva de anticuerpos para SARS-CoV-2, o sea, habían tenido el contacto con el virus probablemente y coincidían por la temporalidad con el brote, digamos, que había ocurrido durante el mes de marzo, la primera quincena de marzo, y en los profesores era el doble, o sea, había más adultos que niños, producto de este brote, ¿no es cierto?, positivos. Si vamos a ver y ponerlo en contacto, cruzarlo con una encuesta de síntomas, estos fueron resultados muy interesantes porque los niños que tenían y los adultos, ahí están las dos columnas, niños y adultos o staff, tenían, aquellos que tenían detección de anticuerpos significativamente reportaban más síntomas, que eran síntomas compatibles con el COVID, incluso la anosmia, ¿no es cierto?, en los adultos. Pero cuando íbamos a ver quiénes tenían detección de los anticuerpos, que habían tenido contacto con el virus, pero hicieron un cuadro asintomático, sin síntomas, los niños, de la mano de lo que había mencionado, el 40% que tenían detección de anticuerpos no reportaban síntomas, habían hecho un cuadro asintomático versus solamente un 18% en los adultos que tienden a ser más bien sintomáticos. Y este 40% la verdad es que lo publicamos el mes de julio y es muy consistente y está absolutamente en el rango de lo que se ha ido confirmando después en otras experiencias. Y cuando veíamos lo que pasaba en los diferentes colegios, desde el prekinder hasta el cuarto medio, cada barra es un curso, en azul los que salieron negativos y en naranjo los que salieron positivos de los alumnos, y en los puntitos naranjo, cuando los profesores jefes eran positivos para SARS-CoV-2, ustedes pueden ver de que aquí hay una cantidad significativamente mayor en la prebásica y coincidió que las primeras actividades en el colegio fueron reuniones de apoderados con sus respectivos profesores en prekinder, en kinder y el primero básico. Entonces, la idea es que se infectaron primero los profesores, después algunos apoderados y después algunos adultos. Finalmente, el doble de adultos que de niños. Y la dirección de la transmisión, o sea, quién contagió a quién o en qué momento, los resultados aquí muestran que fue principalmente entre adultos. Adultos que se habían infectado en su hogar, adultos entre profesores y en el último lugar, los niños. Otra experiencia muy importante hecha en Inglaterra, esto es una vigilancia que se hizo en Inglaterra entre junio y julio del año 2020, después de reabrir más de 20.000 colegios en Reino Unido, y que involucraban a más de 1.500.000 niños, se vio de que al haber eso, de esos 20.000, eran más de 20.000 colegios, se detectaron 30 brotes en 20.000 colegios. De ellos, 23 de esos brotes, la dirección de la transmisión, quienes eran los que empezaron y los pocos casos que después alcanzaron a propagarse ante tomar las medidas dentro de la comunidad escolar, eran adultos, de adultos a adultos, y en segundo lugar algunos casos de adultos hacia los niños. Nuevamente la dirección siempre es principalmente el riesgo en los adultos, entonces hay que tomar muchas medidas en los adultos, lo que no deja de que hay que tomar obviamente también medidas en los niños. En Australia, esta es otra experiencia también bien importante, está publicada en una revista muy connotada, el Lancet, en donde en 15 colegios, 10 guarderías, hubo brotes, digamos, en 12 niños y 15 adultos, que son estos puntitos que están aquí arriba. Se hizo un seguimiento y se estudiaron 1.400 contactos de estos 12 niños y 15 adultos para ver cuántos casos de manera secundaria se generaban posterior a estos casos iniciales.
Se generaron, bueno, solo 18 casos secundarios, pues los que están en verde ocurrieron fuera del ambiente escolar, lo que da una tasa de ataque de un 1%. Entonces, esos son más o menos los números, algunas conclusiones entonces que uno podría apuntar a que en general en los colegios tienden a infectarse más los adultos, de adultos a adultos, más que de los niños hacia los adultos, y vamos a dejar para la próxima presentación las medidas, cómo funcionan, ¿no es cierto?, y qué tan efectivos y seguros pueden ser los colegios. Y este último estudio español fue publicado hace muy poquitos días, de Toni Soriano en Cataluña, en España, que estudió a más de 1.000 niños menores de 16 años con COVID-19 positivo para ver cómo era la dinámica, cómo se transmitía el virus, el SARS-CoV-2. Y encontraron en estos 1.000 niños que la mitad, fíjense ustedes, un porcentaje muy parecido al que encontramos acá en Chile, un 47% eran asintomáticos, 11% con comorbilidades, 2,6% hospitalización, datos muy parecidos. Pero también se encontró que la mayoría de los casos de transmisión viral, al hacer el seguimiento de estas familias, ocurría en el ámbito del hogar. Y el 73% de los casos en realidad que llegaron a ocurrir en niños fueron secundarios a un adulto que se había infectado principalmente en su hogar, y en el 8% de los casos los niños fueron el caso índice. Lo que habla de que la tasa de ataque secundaria fue significativamente menor en los hogares en que el caso índice, o en que el caso primario, ¿no es cierto?, el primero era un niño, incluso si es que ese niño estaba yendo al colegio, era significativamente menor en comparación con un adulto. Estos son estudios, un metaanálisis, en donde se ve la susceptibilidad que tienen a la infección. O sea, si soy susceptible a no infectarme, y al comparar niños con adultos, la verdad es que aquí se ve, este 0,56 muestra que más o menos tendrían la mitad de la susceptibilidad de infectar, un metaanálisis de varios estudios, ¿no es cierto?, los niños en comparación con los adultos, y lo mismo con datos muy numerosos en Estados Unidos, respecto a la incidencia del COVID, cuando comparamos a los menores de entre 5 y 11 años versus 12 a 17 años, vean ustedes que la incidencia es significativamente, va aumentando a medida que aumenta la edad. Un 37% en los más pequeñitos, un 63% al compararlo, ¿no es cierto?, de los menores de 18 años, cómo se van distribuyendo. Por lo tanto, la infección del virus toma contacto con el niño, lo infecta, puede replicar ese virus, más o menos los niños se infectan la mitad que los adultos, pueden hacer cuadros sintomáticos o asintomáticos, entre un 40 y un 50% asintomáticos, y después viene la transmisión, que en general tiende a ser más baja la transmisión del COVID que otros virus respiratorios, por ejemplo, como lo que pasa con virus influenza, que sí tiene un rol muy importante en los escolares en llevar mucho más el virus hacia sus casas de lo que hemos aprendido, por lo menos hasta ahora, que hace SARS-CoV-2 en la pandemia. De la presentación clínica ya se refirió la doctora Davant, en general es bastante parecido. Tenemos datos también de un estudio que lidera la doctora Tapia, la doctora Fritis en el Roberto del Río, el Calvo Maquena en la Universidad de Chile, respecto a los niños que llegan a hospitalizarse, pero los síntomas de esos niños que llegan a hospitalizarse, como ven ustedes en los recuadros rojos, son similares a lo que vemos en los niños que tienen cuadros que no se hospitalizan. Por lo tanto, el COVID en los niños los niños sí se pueden infectar y sí pueden transmitir el COVID. En general, la evidencia muestra que se infectan menos que los adultos. Cuando se infectan tienen cuadros más leves o con menos síntomas. Existe un alto porcentaje de niños que puede ser asintomático y transmiten menos la infección que otros virus. Pero también pueden haber excepciones, como en todo. Y esto es la excepción, y muy infrecuente, pero que es muy importante porque pueden ser cuadros graves, que es el PIMS, o el síndrome multisistémico inflamatorio. Se reporta, ¿no es cierto?, por ahí por abril o mayo, empiezan a aparecer los casos en general, esta es una publicación de Estados Unidos, un mes después en que empiezan a aumentar las PCR positivas en la comunidad, empiezan a aparecer más o menos 4 semanas después los casos de PIMS, y comprometiendo principalmente el PIMS. Ya vamos a ver los síntomas, pero lo grave es que si no se trata a tiempo puede comprometer el corazón, varios órganos y producir una infección severa. Nosotros llevamos y coordinamos una red de registro de los casos de PIMS en Chile. Sabemos que el año 2020 se completaron más o menos 186 casos. Algunos de esos finalmente se pueden descartar o no porque se filtran después y se analizan. Y el año 2021, 16 casos. Eso hace que el PIMS se presente en aproximadamente, si tomara todos los niños que tienen COVID, en el 0,3% de esos casos.
Es infrecuente, es muy infrecuente, pero eso lo publicamos, está, ¿no es cierto?, nuestro primer reporte en una revista científica, con resultados muy similares a los americanos, en donde vemos que cuáles fueron los síntomas, y los síntomas de alerta. La edad son niños alrededor de 6 años. Respecto a si tenían otras comorbilidades, otras enfermedades, en general no, el 75% era sano. Todos tenían fiebre, porque eso es parte de la definición del PIMS. Tenían dolor abdominal, diarrea, algunos vómitos, y en algunos otros casos tenían ojos rojos, boca roja, piel colorada con exantema, más fiebre, dolor abdominal y diarrea. Habría que sospecharlo y es importante consultar a tiempo. Nuestros resultados son muy similares a lo que hemos visto reportado en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos en cuanto a sus hallazgos, y tomando datos de este protocolo de seguimiento, ¿no es cierto?, que se está haciendo en Chile, es importante que casi el 80% de los niños que tienen un PIMS, si bien es infrecuente, va a terminar requiriendo un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, necesita un tratamiento muy precoz, un diagnóstico y una sospecha muy precoz, un tratamiento, aquí no voy a entrar en detalles del tratamiento que hemos ido aprendiendo durante la pandemia para el COVID y también para el PIMS, porque si eso es así, la gran mayoría de los niños con PIMS van a tender a ir mejorando en los pocos días siguientes. Si tienen una consulta tardía y no lo reconocemos, los padres no consultan o el equipo de salud no lo reconoce a tiempo, eso podría ser un poquito más complicado. De vacunas en niños por ahora no tenemos información, no están dentro del grupo a ser vacunados, los estudios están en curso, quizás a fines de este año o comienzos del próximo tendremos algunas novedades. Por lo tanto, nuevamente y reforzar algunos mensajes, los niños se infectan menos que los adultos, parecen transmitir menos en comparación con otros virus respiratorios por estos diversos factores que conversamos, los receptores, la respuesta inmune, las cargas virales, etcétera, pero pueden haber estos casos muy infrecuentes pero que deben ser detectados a tiempo, como es el PIMS, no descuidar la vacunación, los padres tienen que vacunarse, los profesores, los asistentes de la educación, y los niños como todavía no se pueden vacunar, es muy importante que el resto sí lo haga. Y que también los niños reciban sus vacunas tradicionales, porque si no, hemos visto que ha habido una caída en las coberturas y podemos tener reemergencia de otras enfermedades infectocontagiosas. Eso quería compartir con ustedes, agradecerles y obviamente quedar muy dispuestos para las preguntas. Muchas gracias.